El padre me pidió que sostuviera la cruz y sentí que alguien más me la arrancó de las manos. Desde ese día no puedo entrar a una iglesia sin que el aire se vuelva pesado. La cruz desapareció y nadie quiso hablar del tema otra vez. Algunos dicen que fue el demonio. Otros, que fue la fe misma negándome el perdón. Pero yo sé lo que sentí. Una fuerza fría, fuerte, como si alguien invisible estuviera ahí, junto a mí. Dicen que hay objetos que guardan la energía de lo sagrado, pero también de lo prohibido. Esa noche, el padre me pidió que sostuviera la cruz mientras recitaba la oración. Era una cruz antigua, tallada a mano, ennegrecida por los años. Sentí su peso, no solo físico, sino algo más profundo, como si dentro de la madera hubiera algo que respiraba. Al principio creí que era mi imaginación. Mis manos temblaban, y pensé que era el miedo. Pero no, la cruz latía. Se movía, muy levemente, al ritmo de un corazón que no era el mío. Cada pulsación hacía vibrar el aire, y una sensación helada me subía por los brazos. El padre seguía rezando, sin notar nada. Yo intenté soltarla, pero no pude. Mis dedos parecían pegados a la madera. Fue entonces cuando escuché un susurro, una voz ahogada, que provenía del interior de la cruz. No era una plegaria, era un gemido. De repente, sentí un tirón violento. La cruz me fue arrancada de las manos. No por el viento, no por alguien visible, sino por algo que estaba ahí, entre nosotros. El padre se detuvo, su rostro se puso pálido. Miró la cruz, que ahora reposaba en el suelo, moviéndose sola, como si respirara. Desde esa noche, nadie volvió a tocarla. Quedó encerrada en la sacristía, envuelta en telas negras. Pero a veces, en medio de la misa, se oye el golpe seco de la madera contra el suelo, como si quisiera salir. Dicen que cuando un exorcismo comienza, no hay marcha atrás. Que si el rito se interrumpe, el alma que intenta huir se queda atrapada entre este mundo y el otro. Esa noche, el padre Julián y yo entramos en la habitación donde todo había empezado. El aire olía a humedad y cera derretida. En el centro, una mujer atada a la cama se retorcía, murmurando palabras que no pertenecían a ningún idioma conocido. Sus ojos estaban cerrados, pero sentíamos su mirada. El padre me entregó la cruz. «Sosténla firme», me dijo. «No la sueltes, pase lo que pase». Al principio, el ritual transcurrió en silencio. Pero a medida que el padre pronunciaba las oraciones, el cuerpo de la mujer comenzó a arquearse. La temperatura cayó de golpe. Las velas chispearon, y la cruz que yo tenía en las manos empezó a calentarse, como si ardiera por dentro. Entonces ocurrió. Una fuerza invisible tiró de la cruz. Fue tan violento que casi me rompió los dedos. La madera se desprendió de mis manos y voló por el aire, chocando contra la pared. El padre se detuvo, el rezo se quebró, y en ese instante todo cambió. La mujer abrió los ojos. No eran suyos. Una voz profunda, gutural, habló desde su interior: «No se irá. No hoy». El padre retrocedió, pero ya era tarde. Algo recorrió la habitación, una ráfaga fría que apagó las velas y nos sumió en la oscuridad. Solo se oía su respiración, o lo que fuera eso. Cuando encendimos la luz, la cruz estaba de pie en medio del suelo, vibrando, como si tuviera vida propia. Desde aquella noche, nadie volvió a terminar ese exorcismo. Y nadie volvió a mencionar el nombre de la mujer. Después del exorcismo, el silencio lo cubrió todo. La casa quedó vacía, y el padre Julián se marchó sin decir palabra. Solo recuerdo su rostro pálido, su respiración entrecortada y la cruz, aún temblando sobre el suelo. Pasaron los días, y nadie volvió a saber de él. La parroquia permaneció cerrada, las misas suspendidas. Decidí buscarlo. Fui al convento donde supuestamente vivía, pero los monjes me miraron confundidos cuando pregunté por su nombre. «¿Padre Julián?», dijo uno de ellos. «Ese sacerdote murió hace años». Pensé que era una broma. Pero me llevaron a los registros. Allí estaba su fotografía, amarillenta, junto a la fecha de su muerte, hacía exactamente 15 años. Sentí un vacío en el pecho. Recordé su voz, sus manos al entregarme la cruz, su presencia tan real aquella noche. Si estaba muerto, ¿quién realizó el ritual conmigo?
volví a la casa del exorcismo. La puerta estaba abierta, como si alguien me esperara. Dentro, todo seguía igual. En la mesa, sobre un paño blanco, descansaba la misma cruz. Solo que ahora estaba limpia, brillante, y junto a ella, un rosario que no era mío. Colgué el rosario en la pared de la sacristía. Desde entonces, a veces, cuando cae la noche, escucho pasos detrás del altar. Pasos lentos, cansados, y una voz que reza en silencio. Dicen que el alma del padre Julián nunca abandonó el lugar. Dicen que sigue allí, terminando el exorcismo que la muerte le impidió concluir. La cruz había pasado de mano en mano durante siglos. Nadie sabía con certeza de dónde provenía, solo que quienes la poseían terminaban marcados por la desgracia. Según los archivos antiguos, perteneció a un hombre condenado injustamente por herejía. Un mártir olvidado, torturado hasta la muerte por un crimen que nunca cometió. Dicen que, mientras moría, juró que su espíritu jamás descansaría hasta que su inocencia fuera reconocida, y que su alma quedó atrapada en la cruz que sostenía cuando exhaló su último aliento. A primera vista, era solo un objeto antiguo, madera oscura, fracturada por el tiempo, y un pequeño relieve tallado en el centro. Pero si uno se acercaba demasiado, podía sentir un leve calor, como si algo dentro de ella aún estuviera vivo. La primera noche que la llevé conmigo, soñé con un hombre cubierto de sangre, con los ojos llenos de ira. Desperté con la marca de una cruz grabada en la palma de mi mano. Pensé que era una coincidencia, hasta que las luces comenzaron a parpadear y las puertas se cerraron solas. Los expertos que la analizaron no encontraron nada extraño, pero todos coincidieron en una cosa: ninguno quiso volver a verla. Uno de ellos juró que, al tocarla, escuchó un grito ahogado, como si alguien sufriera dentro de la madera. Desde entonces, la cruz reposa encerrada en una urna de vidrio. Pero a veces, al caer la noche, puede verse un leve resplandor rojo emanando desde dentro, y una sombra que parece moverse detrás de ella. Algunos dicen que el alma del mártir aún busca justicia. Otros, que solo quiere que alguien más sienta su dolor. Sea cual sea la verdad, todos coinciden en algo: esa cruz no pertenece a este mundo. El padre decía que la fe era un escudo, que mientras uno creyera, nada podía tocarlo. Pero aquella noche, descubrimos que hay algo que no teme a la fe, algo que la devora. Todo comenzó durante un rezo colectivo. La mujer poseída gritaba palabras que no pertenecían a ningún idioma, y el aire dentro de la habitación se volvió espeso, pesado, imposible de respirar. El padre levantó la cruz, pronunciando el nombre de Dios con fuerza. Pero antes de que terminara la oración, la cruz fue arrancada de sus manos y lanzada contra el altar. No fue el viento. No fue la mujer. Fue algo más. Intentamos continuar, pero cada vez que el padre alzaba un símbolo sagrado, ese algo lo hacía caer. Los rosarios se rompían, las velas se apagaban solas, los cálices temblaban hasta caer al suelo. Era como si una fuerza invisible negara la existencia de todo lo divino. El padre, con voz temblorosa, susurró: no es una posesión, es una resistencia. Algo del otro lado no quiere que nos acerquemos a él. Las paredes comenzaron a crujir y una sombra recorrió el techo, sin forma, sin rostro. El aire se llenó de un zumbido, una vibración tan fuerte que las oraciones se desvanecían antes de ser pronunciadas. La mujer cayó en silencio. Su cuerpo se relajó, y por un instante creímos que todo había terminado. Pero al mirar al suelo, vimos la cruz partida en dos, y sobre el altar, las velas encendidas al revés, con las llamas apuntando hacia abajo. El padre cayó de rodillas. No nos dejan hablar con él, dijo. Alguien, o algo, está cerrando el camino. Desde entonces, en cada misa, ocurre lo mismo: las cruces vibran, los cálices se enfrían, y los símbolos sagrados se vuelven pesados, imposibles de sostener. Porque hay una fuerza que no lucha contra la fe. La consume. Desde aquella noche, no he podido dormir sin ver esa cruz. No sé si lo que viví fue real, o si mi mente, agotada por el miedo, decidió inventarlo todo. El padre me pidió que sostuviera la cruz mientras rezaba. La habitación estaba fría, demasiado fría para una casa sin ventanas abiertas. Yo cerré los ojos, intentando concentrarme en la oración, pero algo empezó a golpear dentro de mi cabeza, un eco que no venía del exterior.
Era como si alguien susurrara desde dentro de mí. Sentí que la cruz temblaba entre mis manos. No un temblor ligero, sino un pulso firme, como un corazón latiendo. Abrí los ojos. El padre seguía rezando, pero su voz sonaba lejana, distorsionada, como si estuviera bajo el agua. Entonces vi una sombra detrás de él. No se movía como una persona. No tenía forma, pero su presencia era tan intensa que el aire pareció desvanecerse. Intenté hablar, pero mi boca no respondía. Intenté soltar la cruz y no pude. De pronto, algo tiró de ella. Sentí el golpe seco de la madera al caer al suelo. El padre gritó mi nombre, pero yo ya no lo oía. Todo se volvió blanco, y luego, silencio. Cuando desperté, estaba solo. La cruz seguía en el suelo, intacta. Ninguna marca, ningún rastro de lo que había visto. Me dijeron que el padre no estaba, que nadie había venido esa noche. Que todo lo que recordaba era imposible. Pero hay algo que no puedo explicar, la cruz que tengo ahora en casa, late. Muy suavemente, como si dentro de ella aún respirara algo. No sé si perdí la razón, o si fui testigo de algo que la mente humana no puede comprender. Solo sé que, cada vez que la toco, escucho esa misma voz, la que no debería estar dentro de mí. Al principio pensé que era simple distracción. Una mente cansada, un corazón agotado. Pero ahora sé que no era eso. Cada vez que intento rezar, algo me lo impide. Empiezo con el primer Padre Nuestro, y el aire cambia. La habitación se enfría, las luces titilan, y un zumbido profundo llena el silencio. Intento continuar, pero las palabras se me traban en la garganta, como si alguien las arrancara antes de salir. He probado rezar en voz baja, en la oscuridad, incluso sin pronunciar palabra. Pero siempre ocurre lo mismo. Una presencia invisible se hace notar, pesada, sofocante. Siento su respiración detrás de mí, un susurro que dice mi nombre. A veces creo oír risa. Fui con el padre del pueblo, buscando ayuda. Me escuchó en silencio, con los ojos fijos en el crucifijo colgado en la pared. Le pedí que rezara conmigo. Cuando comenzó, el crucifijo se desprendió del clavo y cayó al suelo. Nadie lo tocó. Nadie. Desde entonces, rezo con los ojos abiertos. Pero ya no sé si lo hago por fe o por miedo. Las noches son las peores. Sueño que estoy frente al altar, intentando orar, y una fuerza invisible me empuja hacia atrás. Me despierto sudando, con la voz quebrada, y la sensación de que algo dentro de mí se está rompiendo. Mi fe, antes firme como piedra, ahora tiembla con cada intento de oración. Ya no sé si Dios me escucha, o si alguien más ocupa su lugar cuando lo llamo. Cada palabra que pronuncio se vuelve más difícil. Cada rezo, más inútil. Y empiezo a pensar que la fe no se pierde de golpe. Se quiebra, poco a poco, hasta que lo sagrado deja de responder. Dicen que hay recuerdos que el alma esconde para sobrevivir. Que algunos pecados no se borran, solo se entierran, esperando el momento adecuado para resurgir. Todo comenzó con la cruz. El padre me pidió que la sostuviera durante la oración. Era una cruz común, nada extraordinario. Pero en cuanto mis dedos tocaron la madera, sentí un vacío profundo, una corriente helada que me atravesó el cuerpo. Y de pronto, vi algo. Un destello. Un rostro. Sangre. El padre seguía rezando, pero yo ya no lo escuchaba. El sonido se alejaba, y una imagen se abría paso en mi mente, una habitación antigua, un niño escondido detrás de una puerta, y un grito ahogado que cortaba el aire. Todo tan vívido que podía oler el incienso y el miedo. Entonces recordé. Yo había estado allí. Años atrás. La cruz que ahora sostenía no era una simple reliquia, era la misma que sostenía aquel hombre antes de morir. Y yo lo había visto caer. Había visto la mirada que me lanzó antes del final, esa súplica muda que mi mente había decidido olvidar. Solté la cruz con un grito. El padre intentó calmarme, pero no podía. El suelo parecía moverse, y la voz de aquel hombre, la del recuerdo, la del pasado, comenzó a susurrar desde todos lados: lo sabías, y no dijiste nada. Desde entonces, no puedo tocar ningún símbolo sagrado sin que ese recuerdo vuelva. El olor, el grito, el peso del silencio. No sé si fue una visión o una advertencia.
pero algo me dice que la cruz no me mostró el pasado por casualidad. Tal vez no era un recuerdo reprimido, sino un juicio pendiente. Y esta vez, no hay confesión que pueda absolverme. Nunca entendí qué fue lo que realmente ocurrió esa noche. El padre me pidió que sostuviera la cruz mientras rezaba, y yo obedecí. La madera era fría, pesada. Pero en el instante en que comenzó la oración, algo dentro de mí se quebró. Sentí una presión en el pecho, una rabia sin motivo, una voz que no venía de afuera, sino de muy adentro. El padre continuaba el rezo, sin notar que mis manos temblaban. La cruz comenzó a vibrar, y una parte de mí, una parte que no reconocía, quería soltarla. No por miedo, sino por odio. Un odio antiguo, profundo, que nunca había sentido. Y entonces sucedió. La cruz fue arrancada de mis manos con violencia. Pero no había nadie allí. Nadie. Solo yo. El padre se detuvo, su rostro pálido, mirando fijamente mis ojos. Y en ese instante, entendí, no había una fuerza externa. No era un espíritu, ni una presencia. Era yo mismo. Algo dentro de mí había despertado. Esa parte que siempre callé. La que dudaba, la que odiaba, la que renegaba de todo lo sagrado. Esa sombra que siempre había estado al acecho, esperando el momento en que mi fe se debilitara para tomar el control. Desde entonces, no puedo acercarme a una iglesia sin sentir que algo me observa desde mi propio reflejo. En los vitrales, en los espejos, en el agua bendita. A veces veo mi sombra moverse con un leve retraso, como si ya no me perteneciera del todo. El padre intentó ayudarme, pero cuanto más rezaba, más fuerte se volvía esa voz dentro de mí. Una voz que susurra en la oscuridad: yo no te quité la cruz. Tú la soltaste. Y ahora sé que tenía razón. Porque lo más aterrador no fue perder la fe, fue descubrir quién la destruyó. Todo sucedió en un instante. El padre me pidió que sostuviera la cruz, y al hacerlo, una presión invisible llenó el aire, como si el mundo contuviera la respiración. Las velas parpadearon. El rezo comenzó. Y entonces sentí que algo dentro de mí se movía. Era una sensación imposible de describir. No venía de afuera, sino de mi interior. Una fuerza que trepaba desde el pecho hasta los brazos, un impulso que no era mío. Intenté resistir, pero mis manos se crisparon solas, y la cruz empezó a temblar violentamente, como si quisiera escapar de mí. El padre gritó mi nombre. Yo traté de aferrarme, pero una ráfaga oscura salió de mi cuerpo, una sombra densa que me atravesó como un latido expulsado. La cruz salió volando, golpeando la pared con un sonido hueco. En el suelo, el símbolo sagrado vibraba, y la sombra, esa cosa que había salido de mí, se retorcía frente al altar. No tenía forma, pero reconocí algo en ella. Mi respiración, mis gestos. Era como mirarme en un espejo distorsionado. La sombra se inclinó lentamente hacia mí y susurró con mi propia voz: siempre estuve aquí. Solo necesitabas creer lo suficiente para dejarme salir. El padre retrocedió, horrorizado. Quiso continuar el rezo, pero no pudo. Su voz se quebró. Yo, en cambio, no podía moverme. Sentía el vacío donde antes estaba la fe, y en su lugar, una calma helada. La sombra se desvaneció poco a poco, absorbida por la penumbra. Pero desde entonces, cada vez que me miro al espejo, la veo. Un reflejo que no sigue mis movimientos, que sonríe cuando yo no lo hago. Ya no necesito que nadie me explique que arrancó la cruz aquella noche. Fui yo. O mejor dicho, lo que llevo dentro desde siempre. El monasterio llevaba más de 100 años abandonado. Nadie se atrevía a entrar, ni siquiera los curiosos. Decían que, al caer la noche, las campanas sonaban solas, aunque el campanario estaba vacío. Llegamos un grupo de voluntarios para ayudar en su restauración. El aire dentro del lugar era espeso, cargado de polvo y de algo más, algo que no se podía ver, pero que se sentía. En el altar principal, cubierto de telarañas, había una cruz enorme de madera ennegrecida. Nadie sabía de dónde había salido, pero el capataz pidió que la limpiáramos y la colocáramos en su sitio. Yo fui el primero en acercarme. Apenas toqué la cruz, sentí una vibración leve, casi imperceptible, como si la madera respirara. Pensé que era el cansancio, que mi mente me jugaba una broma.
Pero entonces, una de las cadenas que la sostenían se soltó sola. La cruz se inclinó lentamente y se movió. Retrocedí, pero no fui el único que lo vio. Todos quedamos paralizados mientras la cruz giraba apenas unos centímetros, apuntando hacia una puerta lateral del monasterio, sellada con tablas viejas. Nadie quiso abrirla. Esa noche, mientras revisábamos los planos, descubrimos algo inquietante: esa puerta no figuraba en ningún registro. No debía existir. Aún así, al día siguiente volvimos y la abrimos. Detrás había una pequeña capilla oculta, cubierta de inscripciones en latín. En el centro, un pozo seco. Y justo sobre él, tallada en la piedra, la misma cruz. Desde entonces, cada vez que entramos al monasterio, esa cruz del altar aparece en una posición distinta. Nadie la toca. Nadie se atreve. Pero cada día apunta más cerca de esa puerta, como si quisiera volver a abrirla del todo. Dicen que los muros del monasterio guardan el eco de los monjes que murieron allí. Otros dicen que no fue abandono lo que los silenció, sino aquello que ellos intentaron encerrar con la cruz. Nadie quería entrar allí de noche. Decían que la iglesia estaba maldita, que las paredes exhalaban un aire tibio, como si el edificio tuviera pulmones. Pero el padre insistió. Quería bendecir el lugar antes de que fuera demolido, y me pidió que lo acompañara. El aire dentro era espeso, húmedo. Cada paso resonaba con un eco extraño, un sonido que no regresaba igual, como si las paredes respondieran. Las velas apenas lograban encenderse, la cera se derretía sin llama. El padre comenzó el rezo, y su voz retumbó, distorsionada, multiplicada. Entonces lo sentimos. Un suspiro. No de un hombre, ni del viento. Era la iglesia. Las paredes se expandían y contraían suavemente, como un pecho al respirar. El suelo tembló bajo nuestros pies, y el crucifijo del altar se inclinó por sí solo. El padre me pidió que sostuviera la cruz mientras continuaba la oración. Apenas la tomé, el aire se volvió más pesado. De las paredes empezaron a salir grietas, y de esas grietas, manos. Manos grises, delgadas, temblorosas, que se extendían hacia nosotros. Una de ellas me rozó la muñeca. Sentí un frío que me cortó el aliento. Intenté sostener la cruz con más fuerza, pero algo invisible la arrancó de mis manos. No cayó. Flotó por un momento, sostenida por esas manos que no tenían cuerpo, y luego desapareció dentro de la pared, tragada por la piedra. El padre gritó, pero su voz se apagó. Todo el templo comenzó a palpitar. Los bancos, el suelo, las columnas, todo vibraba como un solo ser. Las manos regresaron al muro, y la iglesia volvió a su aparente quietud. Salimos corriendo, sin mirar atrás. Desde afuera, el templo parecía vacío, inofensivo. Pero mientras nos alejábamos, escuché un sonido bajo, rítmico, que salía desde dentro, un latido. Dicen que el edificio sigue allí, intacto. Y que, si entras de noche y guardas silencio, puedes oír cómo respira. Justo antes de que algo intente quitarte la cruz de las manos. El templo llevaba décadas cerrado, cubierto por polvo y silencio. Nadie recordaba cuando se había celebrado la última misa. Pero cuando las obras de restauración comenzaron, encontraron algo enterrado bajo el altar, una cruz ennegrecida, envuelta en trapos viejos y manchados de sangre seca. El padre decidió purificarla, devolverle su propósito. La colocó sobre el altar y comenzó el rezo de consagración. Yo estaba allí, ayudando, sosteniendo las velas. Pero a medida que pronunciaba las palabras, el aire cambió. Un olor metálico llenó la nave, y las paredes empezaron a emitir un murmullo bajo, como si repitieran las oraciones con una voz que no era humana. El padre se detuvo. La cruz temblaba. Pensó que era el viento, pero no había corriente alguna. Entonces el suelo bajo nuestros pies vibró. Algo latía debajo del altar. Algo vivo. Intentamos retroceder, pero la cruz comenzó a brillar con un resplandor oscuro, casi líquido. Una sombra emergió del suelo, extendiéndose por las paredes como una mancha que respiraba. Era como si el templo recordara lo que había ocurrido allí, un sacrificio, un juramento de sangre. El padre cayó de rodillas, rezando con desesperación. Yo quise correr, pero no pude. Una fuerza me mantenía quieto,
como si el aire se hubiese solidificado. La cruz se elevó lentamente, girando sobre sí misma hasta quedar suspendida frente al altar. Y entonces la vimos. Una figura se formó en la oscuridad, hecha de humo y ceniza, con los ojos vacíos, mirando directamente al Padre. Las velas se apagaron una por una y solo quedó el brillo oscuro de la cruz. Cuando todo terminó, la cruz estaba en el suelo, partida, y el Padre ya no estaba. Los pocos que volvieron al templo después dijeron que el altar nunca se enfrió del todo. Que si apoyas la mano sobre la piedra, puedes sentir un pulso, como el de un corazón. Dicen que la cruz no liberó al alma que dormía allí. Dicen que la despertó. En la colina detrás de la vieja parroquia hay un cementerio al que casi nadie se atreve a entrar. Es pequeño, oculto entre los árboles, y solo alberga las tumbas de los sacerdotes que sirvieron allí hace más de un siglo. Las lápidas están cubiertas de musgo, las cruces torcidas, y el silencio parece más denso que el aire. Fuimos enviados para limpiar el terreno y restaurar el lugar. Entre la maleza, encontré una cruz de hierro medio enterrada, más antigua que las demás, con inscripciones tan gastadas que apenas podían leerse. El nombre, sin embargo, era claro: Padre Esteban Ruiz. El primer párroco del pueblo. El padre que nos acompañaba me pidió que la colocara en el altar provisional, para bendecirla y devolverla a su sitio. Apenas la sostuve, sentí un peso extraño, como si alguien tirara de mí desde el suelo. La tierra vibró suavemente, y los cuervos que anidaban en los árboles alzaron el vuelo al mismo tiempo. Esa noche, mientras guardábamos las herramientas, escuchamos campanas. Pero la iglesia no tenía campanas desde hacía décadas. Nos miramos sin hablar. Al volver al altar, la cruz ya no estaba donde la habíamos dejado. Estaba en medio del cementerio, clavada sobre una tumba abierta. Nos acercamos. El nombre en la lápida era el mismo: Padre Esteban Ruiz. Pero la fecha de muerte había sido borrada. Solo quedaba una marca profunda, como un rasguño hecho desde dentro de la piedra. Al amanecer, fuimos al archivo parroquial. Descubrimos que el primer párroco nunca fue enterrado allí. Murió en circunstancias misteriosas, y su cuerpo jamás fue encontrado. Desde entonces, cada noche se escucha un rezo apagado entre las tumbas, una voz ronca que repite las mismas palabras una y otra vez. Algunos aseguran haber visto una figura de sotana oscura caminando entre las cruces, sosteniendo la de hierro, con la mirada perdida. Dicen que el padre Esteban nunca debió morir y que ahora, cada vez que alguien toca su cruz, él vuelve a buscar el cuerpo que la iglesia le negó. En aquel pueblo, todos bajaban la mirada al pasar frente a la iglesia. Las campanas ya no sonaban, las puertas estaban selladas, y sobre el altar, visible a través de las rendijas, reposaba una cruz ennegrecida, cubierta por una tela vieja. Nadie se atrevía a tocarla. Nadie. Decían que era una reliquia bendita, traída siglos atrás por los primeros misioneros. Pero con el tiempo, la cruz comenzó a mostrar su verdadera naturaleza. Los sacerdotes que la portaban enfermaban. Algunos perdían la razón, otros desaparecían sin dejar rastro. Y cuando los fieles intentaron retirarla del templo, el pueblo entero comenzó a escuchar voces durante la noche. Al principio eran susurros, luego gritos. Gritos que pedían ser escuchados o liberados. Nadie sabe quién fue el primero en intentar sostenerla después de tantos años. Un joven albañil, contratado para reparar el techo del templo. Los vecinos contaron que apenas la tocó, comenzó a temblar. Dijo que sentía que alguien respiraba dentro de la madera. En segundos, sus ojos se nublaron, y cayó de rodillas, murmurando oraciones que nadie reconocía. Desde entonces, nunca volvió a hablar. Los ancianos del pueblo dicen que la cruz no pertenece a Dios. Que fue hecha con la madera de un árbol maldito, aquel bajo el cual un hombre fue ejecutado injustamente por herejía. Su alma, atrapada en la fe que lo condenó, ahora busca redención o venganza. Por eso, cada generación hace lo mismo, sellan las puertas, apagan las velas, y juran no volver a tocarla. Pero, a veces, los visitantes curiosos llegan. Buscan el mito, la historia, la prueba. Y el pueblo los deja entrar, porque sabe que, una vez que alguien toca la cruz, el silencio vuelve. Solo el eco de un rezo se escucha entre las montañas,
una plegaria rota que se repite una y otra vez: no la toques. No la sostengas. Déjala descansar. Dicen que el pueblo no teme al demonio. Teme lo que vive dentro de la cruz. Durante años, la cruz permaneció en el altar de piedra, inmóvil, cubierta de polvo y silencio. Nadie sabía su origen exacto, solo que debía permanecer allí, en ese mismo lugar, bajo ninguna circunstancia debía ser movida. El Padre Nuevo no creyó en supersticiones. Pensó que eran historias inventadas por los aldeanos para mantener viva la tradición. Una tarde, decidió limpiar el altar y retirar la cruz para restaurarla. Me pidió que la sostuviera mientras recitaba una oración. Apenas la toqué, el aire se volvió denso, imposible de respirar. La madera estaba fría, pero en su interior algo palpitaba, un ritmo leve, constante, como si encerrara un corazón dormido. El padre notó mi expresión y quiso continuar, pero no alcanzó a terminar la frase. La cruz se estremeció violentamente. Un sonido hueco, profundo, salió del suelo, y las velas se apagaron todas a la vez. Sentí una presión en el pecho, una fuerza que empujaba desde abajo, como si algo despertara. Y entonces sucedió. Una ráfaga invisible me arrancó la cruz de las manos, arrojándola al suelo. El padre cayó hacia atrás. La piedra del altar comenzó a resquebrajarse, dejando salir un vapor oscuro, denso, con olor a hierro y tierra vieja. Del centro de la grieta emergió una sombra, alta, delgada, sin rostro. No caminaba, flotaba. Y cada vez que se movía, el suelo vibraba como si el edificio respirara. El padre gritó una oración que se perdió en el aire. Yo no podía moverme. La sombra se inclinó lentamente hacia la cruz caída, y al tocarla, ésta se partió en dos. Desde ese momento, el silencio fue total. Solo quedaba el eco del altar resquebrajado y un frío que parecía venir de adentro de nosotros mismos. Después, los registros del monasterio revelaron la verdad: la cruz no era un símbolo de fe, sino un sello. Forjada con los restos del último exorcismo, había sido colocada para mantener encerrado lo que jamás debía despertar. Ahora el templo está vacío. Pero a veces, cuando el viento sopla entre los muros rotos, se escucha una respiración profunda, lenta, como si algo esperara que alguien más vuelva a sostener la cruz. Todo comenzó una noche de tormenta, cuando el padre Arturo pidió mi ayuda para asegurar los objetos sagrados de la iglesia. El viento golpeaba las ventanas, y el techo viejo dejaba filtrar el agua sobre el altar. Entre truenos y rezos, levantamos la cruz principal para moverla a un lugar más seguro. Era pesada, de madera oscura y metal oxidado. Juntos la colocamos en el suelo, sobre un paño. Pero justo cuando el padre se giró para buscar una cuerda, la cruz se movió sola. Lentamente, sin que nadie la tocara, comenzó a girar hasta quedar invertida. Nos quedamos paralizados. El padre murmuró una oración, su voz temblaba. Intentó levantarla de nuevo, pero cada vez que la tocaba, la cruz volvía a girar por sí sola. El sonido de la madera raspando contra la piedra llenaba la iglesia como un lamento. De pronto, las luces del altar se apagaron. El aire se volvió helado, y el eco de las campanas, que hacía años no funcionaban, resonó 3 veces. El padre cayó de rodillas, rezando en latín, pero algo en su voz se quebró. Yo quise huir, pero mis piernas no respondían. Sentí que alguien más respiraba junto a mí. Al día siguiente, nadie quiso entrar al templo. La cruz seguía allí, invertida, fija, imposible de mover. Los vecinos dijeron que durante la madrugada vieron una figura parada frente a la iglesia, mirando hacia el campanario, bajo la lluvia. Pasaron los días. El padre desapareció sin dejar rastro. Y los que intentaron enderezar la cruz comenzaron a tener pesadillas, sombras detrás de los espejos, voces que los llamaban por su nombre, y el sonido de pasos dentro de sus casas cuando estaban solos. Finalmente, la diócesis ordenó cerrar el templo. Pero algunos aseguran que, cada cierto tiempo, la cruz cambia de posición. Nunca saben cuándo, solo encuentran las puertas abiertas y el símbolo de la fe, vuelto al revés. Dicen que no fue casualidad. Que cada vez que la cruz se invierte por sí misma, es porque algo está por volver. Y que esta vez, cuando lo haga, ya nadie podrá ponerla en su lugar. Nadie recordaba la última vez que alguien había tocado esa cruz.
Estaba colgada sobre el altar, cubierta por una capa de polvo y telarañas, como si el tiempo mismo la hubiera olvidado. Cuando el padre me pidió ayudarlo a limpiarla, dudé, pero obedecí. Subí las escaleras del altar y extendí la mano. La madera, a pesar del frío de la iglesia, estaba tibia. Sentí una ligera vibración, como un pulso. Pensé que era mi imaginación, o quizá el temblor de mis dedos. Pero entonces lo vi. Una gota oscura resbaló por la superficie. Roja. Espesa. Era sangre. Retrocedí, confundido, creyendo que me había cortado con algún clavo viejo. Pero mis manos estaban intactas. La sangre venía de la cruz. Intenté limpiarla con un paño, pero la mancha se extendió, como si brotara desde el interior de la madera. El olor metálico llenó el aire, y el silencio de la iglesia se hizo insoportable. El padre se acercó, pálido. Tocó la cruz con cuidado, y gritó. Su dedo quedó marcado, una línea roja cruzándole la piel. La cruz había sangrado otra vez, justo donde él la había tocado. Esa noche, no dormí. Soñé con un hombre crucificado, con ojos abiertos y boca sellada por clavos. Desperté empapado en sudor, y en mis manos, aún había rastros de aquella sangre. Al día siguiente, el padre desapareció. En el suelo del altar solo quedó una marca, una huella oscura con forma de palma, como si alguien hubiera intentado sostener la cruz por última vez. Los registros antiguos cuentan que fue tallada con la madera de un árbol que creció sobre una tumba sin nombre. El escultor murió poco después, y desde entonces, todos los que la tocaron terminaron marcados. Dicen que la cruz no representa el sacrificio, sino la culpa. Y que la sangre no proviene de un milagro, sino de lo que aún está vivo dentro de ella. Ahora, cada vez que el viento pasa por el templo abandonado, gotea. Una gota. Luego otra. Como si recordara a quienes osaron tocarla. La cruz había permanecido colgada durante siglos en el altar mayor del monasterio. Era imponente, tallada en madera oscura, más grande que un hombre. Decían que fue traída desde una antigua abadía destruida por un incendio y que ningún sacerdote había vuelto a sostenerla desde entonces. El día que el padre me pidió bajarla para su restauración, sentí un escalofrío. Parecía un objeto común, pero algo en su presencia hacía que el aire se sintiera espeso, pesado. Aún así, me acerqué. La toqué con ambas manos, esperando sentir la frialdad de la madera. Pero no fue así. La textura era distinta, tibia, casi húmeda. Y el peso no era el de un objeto inerte. No pesaba como madera. Pesaba como un cuerpo. Al levantarla, sentí una resistencia que no provenía de mis brazos, sino de dentro de la cruz misma. Como si algo se aferrara a ella desde el interior. Cada paso que daba hacia el suelo, el peso aumentaba, hasta que mis rodillas comenzaron a temblar. El padre intentó ayudarme, pero retrocedió enseguida. Dijo que escuchó un gemido, un sonido bajo, humano, que provenía del centro de la cruz. Yo también lo escuché. Era como un suspiro que vibraba entre mis manos. Cuando finalmente la dejamos apoyada en el suelo, un golpe seco resonó por toda la iglesia. En el silencio posterior, algo cambió. La cruz comenzó a gotear un líquido oscuro, espeso, que no era sangre ni savia. El olor era antiguo, casi insoportable, como carne encerrada durante siglos. Los archivos del monasterio hablan de un monje castigado por profanar reliquias sagradas. Fue excomulgado y condenado a cargar una cruz hecha con la madera del confesionario donde pecó. Nadie sabe qué hicieron con su cuerpo después de su muerte, pero el día en que trajeron esta cruz al templo, el peso coincidía con el de un hombre adulto. Ahora, nadie se atreve a tocarla. Dicen que quien la sostiene siente el mismo peso que el alma del monje. Un peso que no puede soltarse, porque no pertenece al cuerpo, sino al pecado que lo habita. Y cada vez que alguien la levanta, la cruz tiembla, como si por dentro aún respirara. El padre Julián me pidió que ayudara a limpiar los objetos antiguos del pequeño oratorio del convento. Entre los cálices oxidados y los rosarios rotos, había una cruz guardada dentro de una vitrina de cristal, cubierta por un velo blanco. Parecía una reliquia más, hasta que el padre me advirtió, nunca la sostengas frente a un espejo. Pensé que era una superstición.
pero cuando el padre salió un momento, la curiosidad me venció. Saqué la cruz con cuidado. Era liviana, más de lo que imaginé. Tenía grabados casi borrados, y un brillo que parecía venir de dentro de la madera. Al girarme, vi el espejo que colgaba junto al altar. Lo miré sin pensar. Y ahí estaba yo, o eso creí. Mi reflejo no sostenía la cruz como yo. En lugar de tenerla en las manos, la tenía clavada en el pecho. La sangre corría lentamente por su túnica, y sus ojos, mis ojos, me miraban con una mezcla de dolor y súplica. Solté la cruz. Cayó al suelo, y en el espejo, la otra figura sonrió. Grité. Cuando el padre regresó, encontró el espejo rajado, como si alguien lo hubiera golpeado desde dentro. Intentó calmarme, pero noté que evitaba mirarse en el vidrio. Lo hacía siempre, desde aquel día. Semanas después, descubrí los registros antiguos. La cruz pertenecía a un sacerdote que se había quitado la vida dentro del templo. Antes de morir, escribió que su reflejo lo perseguía en cada misa, hasta que decidió ofrecerse en su lugar. Desde entonces, la cruz fue sellada, junto a ese espejo. Ahora está guardada otra vez, pero a veces, cuando paso frente a la vitrina, veo una figura parada al otro lado del cristal. No siempre tiene mi rostro. Dicen que la cruz revela el verdadero estado del alma. Y que quien la sostiene frente a su reflejo no ve lo que es, sino lo que será cuando la fe se rompa. La última persona que la sostuvo dijo haber visto a alguien rezando en su lugar. Esa noche, nadie lo volvió a ver. El padre Montalvo llevaba meses preparando el exorcismo. Decía que no era un simple caso de posesión, sino algo más antiguo, más profundo. Hablaba de un mal que no habitaba en una persona, sino en el lugar mismo. Cada piedra del monasterio parecía guardar un susurro, una respiración, una espera. La noche del ritual, el aire estaba inmóvil. Las velas formaban un círculo perfecto alrededor del altar, y en el centro, una cruz de hierro oxidado descansaba sobre una Biblia abierta. Yo fui testigo del acto, encargado de sostener el libro mientras el padre pronunciaba las palabras finales. El demonio, así lo llamó, debía ser sellado para siempre. No expulsado, no destruido. Sellado. Todo iba según lo previsto hasta que el viento comenzó a soplar dentro del templo, aunque todas las puertas estaban cerradas. Las llamas se inclinaron hacia el centro del círculo, como si algo aspirara el aire. El padre levantó la cruz y gritó la última invocación. Entonces la tierra tembló. Las paredes comenzaron a agrietarse, y el sonido de 1000 voces retumbó en el coro. Una presión invisible me arrojó al suelo. Vi cómo la cruz se curvaba entre las manos del padre, como si algo la retorciera desde dentro. El sello, en vez de cerrarse, se rompió. Una luz negra, sí, negra, como una sombra viva, brotó del suelo y se extendió por las paredes. El padre gritó una oración que se perdió en el estruendo. Y luego, silencio. Un silencio absoluto, más pesado que el propio miedo. Cuando abrí los ojos, el padre ya no estaba. Solo la cruz, fundida contra el suelo, y un símbolo grabado en el centro, el mismo que había visto en los antiguos textos que advertían sobre el ritual del último día. Con el tiempo, supe la verdad. Ese ritual nunca fue un exorcismo. Era un sacrificio. El padre Montalvo lo sabía. Al pronunciar las palabras finales, ofrecía su cuerpo como sello. Pero el círculo fue imperfecto. Alguien, o algo, lo interrumpió. Desde entonces, cada medianoche, el monasterio se ilumina desde dentro. Las velas se encienden solas, y una voz repite la última frase del rito, incompleta. Dicen que el mal no fue liberado del todo. Que sigue buscando al sacerdote que debía contenerlo. Y que el día en que alguien repita el ritual, no habrá sello que pueda cerrarse. Durante siglos, la cruz permaneció oculta en el sótano de una abadía olvidada, envuelta en lino ennegrecido y sellada con cera eclesiástica. Los monjes la llamaban la Cruz de Bartolomé, aunque su existencia nunca fue reconocida oficialmente por la Iglesia. Nadie sabía si pertenecía realmente al apóstol o a algo que usó su nombre. Yo la encontré mientras investigaba reliquias perdidas. El abad me advirtió, no la mires mucho tiempo. No fue hecha para ser adorada. Pensé que era una exageración piadosa. Pero al desenvolverla,
Comprendí por qué la mantenían enterrada. La cruz no brillaba como oro ni se ennegrecía como hierro. Su superficie parecía viva, cubierta de un relieve que cambiaba bajo la luz, como si respirara. Al tocarla, un calor me recorrió el brazo. Y en mi mente, una voz, antigua, serena, pero cargada de dolor, susurró mi nombre. El abad cayó de rodillas al escuchar el eco. Dijo que esa voz no pertenecía a ningún santo, sino al mismo Bartolomé o al que lo maldijo. Según los manuscritos escondidos en la biblioteca, la cruz fue forjada después de su martirio, con fragmentos del hierro que lo desolló vivo. Los fieles creyeron que conservaría su fe, pero en su interior quedó atrapado su grito. Desde entonces, cada vez que alguien la sostiene, escucha un lamento. Algunos aseguran que no es de sufrimiento, sino de advertencia. Otros dicen que es un llamado. Esa noche, la dejamos sobre el altar para rezar por su descanso. Pero a medianoche, las campanas comenzaron a sonar solas. La cruz se levantó levemente y cayó al suelo, invertida. En su base, se abrió una grieta del tamaño de una mano, y un hilo de sangre oscura se deslizó entre las piedras. Al amanecer, el abad desapareció. En su celda solo quedó una nota escrita con tinta marrón. No era una reliquia. Era un recuerdo. Y el recuerdo aún sangra. Hoy la cruz sigue sellada. Los pocos que la han visto dicen que su superficie ya no es de metal, sino de carne vieja, endurecida. Y en la penumbra del monasterio, algunos juran haber escuchado una voz que repite su juramento original. Yo fui apóstol de la luz, y ahora cargo con la oscuridad que no quise ver. La cruz apareció una mañana en la puerta de la iglesia, envuelta en un paño blanco y cubierta de barro. Nadie supo quién la dejó, ni de dónde venía. El padre Esteban la consideró una bendición, un símbolo divino enviado al pueblo tras años de abandono espiritual. La colocó en el altar principal y la consagró con incienso y oración. La primera desaparición ocurrió al día siguiente. El monaguillo encargado de limpiar el altar fue visto por última vez al intentar mover la cruz para encender las velas. Los fieles pensaron que había huido del pueblo. Pero cuando la misa siguiente fue celebrada, alguien juró escuchar su voz, lejana, susurrando desde las paredes. El padre Esteban, aterrado, decidió retirar la cruz y examinarla. Era más pesada de lo que recordaba. No pesaba como metal ni madera, sino como si estuviera llena. Mientras la sostenía, su rostro palideció. Dijo que sintió un vacío tirando de su pecho, un frío que no venía del aire sino de dentro de él. Su fe, tiene hambre, murmuró antes de dejarla caer. Aún así, insistió en guardarla. Cada noche, se escuchaban pasos en la iglesia. Las velas se encendían solas, y la cruz cambiaba de lugar. Los que la encontraban al amanecer decían que estaba tibia, como si alguien la hubiera sostenido durante horas. Con el tiempo, más desaparecieron. El sacristán, una joven devota, incluso un visitante que venía a documentar los milagros del pueblo. Nadie los vio irse, pero todos escuchaban lo mismo antes de que ocurriera: 3 golpes secos sobre la puerta del templo y una oración murmurada en voz baja. Los registros parroquiales, escritos por la mano temblorosa del padre Esteban antes de desaparecer, mencionan un antiguo juramento. La cruz habría sido hecha para elegir a el portador de la fe, aquel que cargaría con los pecados de todos, desapareciendo de este mundo. Hoy, la iglesia permanece cerrada. Pero a veces, de madrugada, alguien ve una figura de sotana oscura caminando hacia el altar, llevando una cruz en brazos. Nadie sabe si es el padre, o el último que intentó sostenerla. Dicen que la cruz no roba la vida. Solo se la entrega a quien tiene la fe suficiente para cargarla hasta el final. Era una noche fría, de esas en que el viento parece rezar por las rendijas del templo. El padre Lucero había pedido quedarse solo para preparar la misa del amanecer. Yo, su monaguillo, debía acompañarlo, aunque algo en su voz me hizo dudar. Hablaba con prisa, con miedo, como si supiera que esa noche no sería una más. Dentro de la iglesia, la única luz venía de las velas que rodeaban el altar. En el centro, la vieja cruz de madera parecía más oscura que nunca. El padre me pidió que trajera agua bendita, y mientras la buscaba, lo escuché murmurar una oración que no conocía. No era latín. Era más antiguo, más áspero, como si las palabras mismas lastimaran el aire.
Al volver, lo vi de rodillas frente al altar, con los ojos cerrados y las manos temblorosas sobre la cruz. Su voz se quebró de pronto. Y entonces, la cruz comenzó a moverse. No mucho, apenas un leve giro, como si respondiera a algo que solo él podía sentir. El padre abrió los ojos y me gritó que no me acercara. Pero ya era tarde. Una corriente helada recorrió el templo, las velas se apagaron, y el sonido de un lamento llenó el aire, un lamento tan humano que parecía salir de la propia madera. Vi al padre levantar la cruz, pero algo la retenía. Su cuerpo se arqueó, los brazos tensos, y la cruz se torció en sus manos. Desde el suelo, juraría que vi una sombra salir de ella, un contorno oscuro, humano, que se estiraba hacia el techo. Corrí. Me escondí detrás del confesionario, sin poder apartar la vista. El padre gritaba oraciones mientras la sombra lo rodeaba. En un instante, el silencio cayó. Solo escuché un suspiro, y luego nada. Cuando por fin salí, el padre había desaparecido. La cruz estaba de pie, perfectamente erguida, en medio del altar. No había rastros de lucha, ni sangre, ni ruido. Pero algo cambió en la iglesia. Las paredes parecían más viejas, más húmedas. A la mañana siguiente, cuando llegaron los fieles, todos me miraron como si yo hubiera enloquecido. Les conté lo que vi, pero nadie me creyó. Dijeron que el padre Lucero había muerto hacía más de 10 años. Desde entonces, el templo permanece cerrado. A veces paso frente a sus puertas y puedo oírlo rezar. Su voz suena igual que aquella noche. Y aunque todos dicen que miento, sé lo que vi. Yo fui el testigo. Y sigo siendo el monaguillo que observó lo imposible. Hace semanas que no puedo dormir. Cada vez que cierro los ojos, sueño con la misma escena, un altar cubierto de sombras, una cruz de madera que flota en el aire y unas manos que no veo, pero que siento. Manos frías, insistentes, que se aferran a la cruz y me la arrancan del pecho. Todo comenzó cuando ayudé al padre a limpiar la capilla vieja del convento. Entre las reliquias olvidadas, encontramos una cruz pequeña, gastada, con astillas que parecían carne reseca. El padre dijo que provenía de una misión perdida, un templo arrasado hacía siglos. La sostuvo unos segundos y me la entregó, con la advertencia de no usarla para rezar. No está hecha para la fe, murmuró. Esa noche, soñé por primera vez. En el sueño, sostenía la cruz y alguien me la arrebataba con fuerza. Me desperté con el corazón acelerado, los dedos entumecidos, y la marca de una mano en la muñeca. No había nadie en la habitación. Los días siguientes, el sueño se repitió. Las manos se volvían más violentas. Ya no solo me quitaban la cruz, intentaban llevársela dentro de la oscuridad. Y cada vez que despertaba, encontraba la cruz en otro lugar, sobre la mesa, en el suelo, incluso junto a mi almohada, aunque juraría haberla dejado guardada bajo llave. El padre comenzó a notar mi cansancio. Me pidió que la devolviera al altar y que no volviera a tocarla. Pero cuando lo hice, el aire del templo se volvió espeso, como si alguien contuviera la respiración. La cruz vibró sobre la piedra, y escuché, claramente, una voz que decía mi nombre. Desde entonces, el sueño cambió. Ya no estoy solo. Frente a mí hay una figura que sostiene la cruz y me la ofrece. No tiene rostro, solo una silueta hecha de sombra y ceniza. Cada noche se acerca un poco más. Cada noche, las manos vuelven a tocarme. El padre dice que lo que cargo no es una maldición, sino un llamado. Que el madero busca a quien lo sostenga hasta el final. Pero temo que ese final no sea mío. Anoche, antes de dormir, escuché 3 golpes en la puerta. Nadie estaba afuera. Y sobre mi cama, la cruz me esperaba, húmeda, tibia, como si acabara de ser sostenida por alguien más. Dicen que el que responde al llamado del madero nunca vuelve a soñar. Porque ya no despierta.